El trasplante de órganos es un procedimiento médico mediante el cual se reemplaza un órgano o tejido dañado o que no funcione correctamente por otro sano proveniente de un donante vivo o fallecido. Su objetivo es restaurar la función vital del órgano y mejorar la calidad de vida del paciente. El papel de enfermería es fundamental en todo el proceso. El personal de enfermería brinda apoyo emocional y educación al paciente y su familia. Prepara el receptor antes de la cirugía, valoraciones, higiene, administración de medicamentos. Cuida al paciente después del trasplante, vigilando signos vitales, posibles infecciones o rechazo del órgano. Fomenta la adherencia del tratamiento y el seguimiento médico. Hola Cuchimanes, mi nombre es Anicelista Aguirre Cruz y mi nombre es Génesis Mañantiquet de la Cruz, y el día de hoy vamos a realizar una entrevista acerca del trasplante de órganos a la licenciada Margarita Magaña Castillo. Acompáñenos. Hola, buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la carrera de enfermería del tercer ciclo y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la donación de órganos y le vamos a hacer una entrevista a la maestra Margarita Magaña Castillo. Ella es profesora investigadora de tiempo completo y también tiene una especialidad en cuidados intensivos. Y vamos a comenzar con las primeras preguntas. ¿Cómo entiende usted el concepto de trasplante de órganos? Bueno, pues buenas tardes, gracias por la entrevista. El trasplante de órganos se considera podríamos decir, valga la redundancia, el trasplantar o el pasar un órgano vivo de una persona, que en este caso puede ser una persona que tiene muerte cerebral, es lo más común, hacia una persona que tiene algún déficit de salud por falla de algún órgano, por ejemplo riñones, corazón, córnea. Y entonces el trasplante es precisamente pasar ese órgano de una persona viva o en un estado de coma irreversible hacia una persona que requiere el procedimiento. Desde su perspectiva profesional, ¿cuál considera que es la importancia del trasplante de órganos en la actualidad? La importancia, del trasplante de órganos, pues es fundamental, porque a través de esto una persona puede darle la oportunidad de vida a otra que lo requiere. Entonces es sumamente importante. ¿Qué órganos o tejidos son los más comunes trasplantados según su experiencia o conocimiento? Ok. A nivel nacional se considera que los trasplantes de órganos más comunes son trasplante de riñón, trasplante de córnea, trasplante de hígado, de corazón. Obviamente esto es a nivel nacional. En algunos estados hay más desarrollo, más cultura igual de donación y también la tecnología o los hospitales especializados que se requieren para estos procedimientos. Entonces va a depender de los estados que generalmente, por decir, en el centro de la República, como en la Ciudad de México, es donde más trasplantes hay, porque hay hospitales de tercer nivel, por decir Guadalajara, Monterrey, por dar ejemplos, Mérida. Va a depender del estado, de la institución, de la infraestructura, porque para esto se requiere infraestructura, tecnología. A nivel estatal, con nuestro estado de Tabasco, los trasplantes que más se han realizado es el trasplante de riñón y el trasplante de córnea, son los más comunes. ¿Ha tenido alguna experiencia directa o indirecta en el cuidado de pacientes trasplantados o en proceso de donación? No, en ninguno de los dos casos. ¿Cuál considera que es el papel de enfermería dentro del proceso de trasplantes antes, durante y después del procedimiento? Ok. Bueno, antes del procedimiento, el papel de enfermería creo que va desde la misma
educación para generar esa cultura de donación de órganos. Enfermería juega un papel muy importante. También colaborar en algunas acciones como son las pruebas de compatibilidad que se hacen al donante. Por decir, en el caso de la donación de riñones, no tiene que ser exactamente una persona que esté en un estado de coma y que sea irreversible. Puede ser una persona como ustedes o como yo, que decide donar un riñón a otra. Entonces, en este caso, pues se le hacen pruebas de compatibilidad, todo lo que es el cuidado físico de la persona donante y también del receptor, que sería el paciente que va a recibir el órgano. Pueden ser pruebas de laboratorio para los preoperatorios, las pruebas de compatibilidad, el dar seguimiento a todo este proceso preoperatorio en el paciente. También la sensibilización para el estado psicológico de la persona, porque una persona que dona pues también está sometida pues a un proceso que puede ser de ansiedad. Es un desprendimiento finalmente. También en eso interviene enfermería y también en la preparación física del receptor, cómo son sus horas de ayuno antes de la cirugía, sus laboratorios, paquetes globulares, todo lo que se va a requerir, la identificación completa del paciente, desde canalizarlo, ponerle vendajes, preparar toda la dimensión física de la persona y también la emocional. O sea, en este caso se enfoca los dos. Durante el trasplante, pues preparar todo lo que es desde que el paciente ya está hospitalizado, sus cuidados ya inmediatos para entrar a la cirugía, verificar que sea el paciente correcto, tanto el que va a donar como el que va a recibir, todo el manejo de la papelería de enfermería, la valoración del paciente desde su sistema respiratorio. Si lo queremos ver desde patrones funcionales, todo lo que es el patrón nutricional metabólico, patrón de eliminación, patrón actividad de ejercicio, todo eso se valora, se identifican pues cuáles son sus diagnósticos de enfermería y en base a eso se realizan las intervenciones. En este caso muy importante es cuidar el preoperatorio, que el paciente cumpla con el ayuno, tenga todos sus datos completos, que tenga el consentimiento informado. Para esto se requiere un consentimiento que va a firmar el paciente, tanto el que recibe, el que va a donar o los familiares, su tipo sanguíneo, y pasarlo en este caso al área quirúrgica y ya los cuidados específicos. Y ya pues dentro del quirófano pues todas las funciones que hace la enfermera quirúrgica, tanto la circulante como la instrumentista, la que lo recibe en recuperación, todos los procedimientos invasivos que requiera también el paciente. Y después, ¿verdad? Después también enfermería siempre va a jugar un papel muy importante en todo. Después del trasplante, también todos sus cuidados posoperatorios, desde sangrado, desde valorar la vía aérea, la oxigenación, también cuidar, ver datos que puedan indicar un rechazo hacia lo que es el órgano, porque eso puede pasar. El uso de inmunosupresores después del trasplante para tratar de que no haga el rechazo al paciente. Y también va a depender mucho de los síntomas o de la adaptación que tenga el receptor hacia el órgano que se le está trasplantando. Entonces, esto va a depender, podríamos decir que esto es lo general, pero va a depender mucho cómo responde el paciente. ¿Qué habilidades o aptitudes cree que son necesarias en el personal de enfermería para atender a estos pacientes? Ok, las actitudes, muy importante la empatía, tanto para el receptor como para el donador, para la familia. La compasión creo que es parte de la actitud
o de los valores que nosotros podemos implementar. La responsabilidad de poder cuidar a un paciente y tener tanto los conocimientos como las habilidades para poder hacerlo. El amor que ponemos a todo lo que realizamos. Creo que serían dentro de los más importantes. Bueno, maestra, para proseguir con esta entrevista, la siguiente pregunta que le realizaré es: ¿qué aspectos éticos considera importantes al hablar de la donación y el trasplante de órganos? Podemos aplicar los principios éticos como la justicia. ¿Y esto qué quiere decir? Que todas las personas tienen el mismo derecho a recibir un órgano cuando lo necesitan. Es decir, que si se hace trasplante de órganos, no nada más sea para un cierto grupo, sino para todos los que lo requieran, siempre y cuando la persona esté de acuerdo. Bueno, de ahí nos vamos al principio de autonomía, que ahí es que el paciente decide si recibir o no un órgano. Por ejemplo, alguien que tiene una enfermedad renal crónica y que requiere un trasplante, puede que la persona, de acuerdo a sus creencias, no lo acepte. Entonces, aunque tenga las posibilidades, la autonomía es dejar que él tome la decisión. La no maleficencia, que el paciente, que lo que hagamos sea siempre en pro de la salud del paciente y que no le causemos daño. Y la beneficencia en este caso, que sería tratar siempre de que lo que hagamos con el trasplante de órganos sea para el bien del paciente. Okay. ¿Cómo percibe usted la disposición de la sociedad mexicana o de su entorno hacia la donación de órganos? Creo que todavía en cultura nos falta más sensibilizar a la población. A nosotros como profesionales de la salud nos falta sensibilizar, aunque yo he visto en el último año en Tabasco que ya se empieza a ver más esa cultura de donación. Hace aproximadamente 3 meses recuerdo que a un estudiante, que por cierto era un estudiante de medicina, tuvo un problema vial y tuvo, creo que fue un balazo y quedó con muerte cerebral, y su familia decidió donar ciertos órganos, y era porque él así lo había decidido antes. O sea, en vida él manifestó que quería hacer esa donación. Hace 2 días, o creo que fue ayer, escuché también de un joven de Macuspana, 20 años, que también manifestó que quería donar sus órganos si algún día le pasaba algo, y precisamente ayer creo que hicieron ese proceso ya de donación de órganos. Entonces, lo que yo observo es que en la medida que algunos donan, otros se van motivando. Y creo que ahí ya se empieza a sensibilizar, pues creo que son la misma población la que va sensibilizando, como una labor altruista que manifiestan antes de que les pase una situación como esta, y ya hay, podríamos decir, un escalón. Pero obviamente falta más la cultura de donación de órganos, porque muchas veces no quieres pensar en eso, porque pensar en eso también equivale a que a veces puedes decir, no, pues no me quiero morir. ¿O cómo lo voy a hacer nada más con un riñón? Ajá, o cómo lo voy a hacer con un riñón. Pero finalmente, pues es importante, pues para los que tienen un problema de salud. Y en el caso de la promoción todavía sí falta. También las creencias pueden ser un factor que limite la donación. Sí, porque muchas veces sabemos sobre el tema, pero como dice usted, nos podría dar miedo al qué pasará o estar como en esa incertidumbre de que
comprendemos el tema, pero nos da miedo llevar a cabo el siguiente paso. O también puede ser el que me da miedo donar porque yo cómo sé si realmente ese órgano lo van a utilizar para un buen fin. Sí, porque como están las cosas ahorita, Así ya está es. lo de el tráfico de órganos, Puede- estar como con puede ese ser miedo. una ¿no? limitante. Ok. ¿Cómo maneja el personal de enfermería las emociones propias al tener casos de trasplantes o donaciones? Bueno, en este caso yo hace ratito les comentaba que no me ha tocado estar en mi hospital donde yo laboro, no se hacen trasplantes, entonces ahí sí desconozco cuáles serían como las emociones del personal. Y pues ya casi para concluir, ¿cree usted que existe suficiente educación y sensibilización sobre la donación de órganos en la población? Pues ya lo comentaba hace Como estaba ratito. comentando. Aunque sí se inicia, todavía falta. En algunas instituciones tienen a una persona encargada de sensibilizar a las familias que tienen un paciente que es candidato a donación de órganos. Pero son en algunas instituciones de salud, no en todas. Entonces creo que todavía faltan estrategias que permitan sensibilizar sobre todo a la familia, porque muchas veces el paciente ya no lo puede decidir. Si lo manifestó antes, bien, pero cuando ya se está en un estado inconsciente, pues él no puede decidir. En este caso es la familia, y no es fácil que tengas un familiar y que de repente te digan tiene muerte cerebral y tomar esa decisión de donar, porque todavía están haciendo su duelo por la pérdida de la persona, ¿no? Entonces es un proceso bastante, creo, delicado, pero que con estrategia se puede abordar. Y ya por último, en esta sección de preguntas, ¿qué acciones considera usted que podría realizar el personal de enfermería para fomentar la cultura de la donación? Pues sensibilizar a través de campañas. Enfermería es también quien está en contacto constante con el paciente, con su familia. Entonces sensibilizar desde el cuidado, desde mostrarle a ellos que a través de la donación pueden salvar otras vidas, y siempre cuidando la autonomía precisamente de que ellos puedan decidir, pero a través del amor que puedan tener hacia los demás. Bueno, maestra, ¿habría algo más que usted quisiera comentar acerca del tema? Pues ya sería todo. Es un tema importante, es un tema que sí falta difusión, e incluso yo creo que para el mismo personal de salud y para las familias. Y pues hoy no lo podemos ver desde una perspectiva de fuera de la situación, pero no sabemos cuándo nos pueda tocar necesitar a lo mejor de un órgano, o también esperemos que no, pero también tomar decisiones así por algún familiar. Y nada más pues desearles éxito en su trabajo. Bueno, maestra, de antemano le agradecemos por su tiempo, por su disposición, y pues esto sería todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.